Bueno, buenas noches a todos, a todas. En principio, un agradecimiento a Graciela, a Gustavo, por haber estado participando de esta apertura de este 20º congreso. ¿No? Decimos 20º congreso, congreso 20, parece que fue, no sé. Y la verdad son 20 años de producción de trabajo intelectual de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, de estar permanentemente tratando de hacer esa producción que ponemos en cuestionamiento esos saberes que a veces se nos dan como establecidos. Fíjense, 1995, ¿no? Si lo historizamos, lo ponemos en el momento político, era el auge del neoliberalismo, Menem reelecto, Ley Federal de Educación, y nuestro congreso era Congreso de Nuevas Experiencias Pedagógicas. Era casi desde el año 2011, junto con la Internacional de la Educación, desde la CETE, desde la UTE, hemos empezado a pensar en sintonía con los momentos políticos que vive nuestro continente, en esto que es el movimiento pedagógico latinoamericano. Y esto tiene que ver con algo que decía Estela, ¿no? Cuando nosotros luchamos contra estas ideas hegemónicas. En cada momento histórico hubo distintas ideas hegemónicas. La idea hegemónica de la educación neutral todavía sigue estando, ¿no? Cuando dicen, bueno, la escuela se va a estudiar y el que no aprende se tiene que ir, esto no es para, digamos, todas estas frases que incluso a veces escuchamos dentro de la propia escuela. A esto se le ha incorporado ahora esta cuestión casi lombrosiana de medir permanentemente cómo va la educación, la calidad, los estándares internacionales, esta preocupación, y hace que se escuche lo que decía Graciela, ¿por qué la educación está mal? Un compañero nuestro escribió hace un par de años, creo, en un diario, no, esto está mal con respecto a qué, ¿no? Porque antes era mejor, él escribía, ¿no? Antes estaba mejor. Entonces uno dice, ¿antes cuándo? En 1995, por ejemplo, con la ley federal y el altísimo grado de exclusión, no solo educativo y pedagógico, sino social. No, antes. Bueno, vamos antes. En los 80, cuando salíamos de la dictadura y todavía las escuelas seguían con una fragmentación. No, entonces antes. 70, plena dictadura, proscripción, cesantía, desaparición, donde la ciencia, la tecnología desaparecía, el conocimiento estaba vedado. Y no, entonces antes. Entonces nos vamos a los 60. Entonces cuando en los 60, la noche de los bastones largos, y no antes, la revolución libertadora. Miren, nunca estuvo tan bien la educación en la Argentina como en los últimos años. En los últimos 10, 15 años, 12 años, se construyeron más de 1.700 escuelas. Desde la democracia hasta el 2003 se construyeron 9 escuelas. Desde el 1983 hasta el año 2003, la Nación construyó 9 escuelas. Desde el año 2003 al 2015 llevan más de 1.700 escuelas. Hay inclusión científico-tecnológica con la distribución de los netbooks. La asignación universal permite la inclusión. Hay educación secundaria obligatoria para todos y eso es el Estado presente garantizando estos derechos. Entonces es imposible decir que la educación está peor. ¿Qué es lo que pasa? Quienes históricamente han tenido estas ideas hegemónicas, quienes, leyendo esta frase Galeano que tiene la presentación del Congreso, de este colonialismo invisible, digamos, permanentemente han querido que aquellos que tenemos la función de transformar la sociedad, padezcamos, suframos, y digamos permanentemente esto que escuchamos hoy en la escuela, los docentes, los maestros, los profesores, se sufre, la situación social, y nos quieren padecientes. Nos quieren en ese lugar porque el sujeto que padece no transforma. Y nosotros tenemos la obligación, como docentes, como militantes, de que la escuela sea el lugar de transformación, porque es el lugar desde donde nosotros podemos pensar cómo transformar la realidad cotidiana de nuestros barrios, de nuestros pueblos, la realidad cotidiana de nuestros continentes. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en la disputa que se está dando en estos últimos años. Esta disputa que se está viendo de manera tan descarnada en nuestro continente. La década del 90, la década del neoliberalismo, fue la década de la fragmentación. Hoy lo decíamos en la capacitación sindical, la República Argentina, cuando se aplica la ley federal, tuvo 34 sistemas educativos distintos. 34, 24 jurisdicciones, pero 34.
A mí me tocó, por ejemplo, estar en la provincia de Tierra del Fuego, en una escuela de Río Grande, ¿sí? Donde tenía una escuela secundaria, un sistema académico en el turno mañana y era totalmente distinto en el turno tarde. Hasta ese grado de fragmentación llegaba. Este grado de fragmentación es lo que nosotros tenemos que empezar a superar en esto que nosotros damos a entender como la integración latinoamericana, empezar a pensar todas las cuestiones que tienen que ver con la escuela. Nosotros tenemos que dar una disputa muy grande en este pensar a la escuela como no neutral, también por la disputa del currículum, qué enseñamos, cómo enseñamos. No es lo mismo enseñar la historia de determinada manera que enseñarla de otra, pero cualquiera, las ciencias exactas, las ciencias naturales, en todas hay ideología. A principio de año, el Ministerio de Educación de la ciudad puso un 0800 donde uno podía denunciar desde la caída de un techo hasta la inculcación ideológica en la escuela. Con lo cual estaba abierto para que llamen todos los días todos los padres, porque nosotros sabemos que hacemos inculcación ideológica, enseñamos. Cuando nosotros nos paramos frente a un aula, nos paramos frente a nuestros alumnos, nosotros estamos tomando una postura ideológica. Estemos enseñando física o estemos enseñando historia. Ahora, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Nosotros tenemos que ser conscientes para poder entender cómo se tienen que dar los procesos emancipatorios que nosotros queremos que se den en nuestras escuelas. Hoy en día tenemos los sectores que viven pensando que la solución para la escuela es la evaluación, la meritocracia y la medición. Nosotros entendemos que la solución para la escuela no es solamente una solución para la escuela y para nuestros alumnos, sino es una solución para la sociedad, para un país. Un país que en los últimos años pudo debatir y poner en discusión muchos mitos sagrados que tenían sobre los cuales no había discusión. No había discusión sobre la economía la manejaba el mercado, y bueno, qué sé yo, si no hay aumento de salario por 10 años es porque el mercado, y nosotros pudimos poner en discusión eso. Pudimos poner en discusión lo que son los medios de comunicación, de aquella vaca sagrada que si salía en la televisión o en tal cual diario era la verdad. Hoy nos enfrentamos a cualquier noticia y al menos podemos poner en cuestionamiento y discutir qué es lo que está pasando. Se ha puesto en discusión la justicia, no hemos podido avanzar mucho más, pero hoy en día también se ha puesto esta famosa división de poderes, ¿no? Y uno dice, la justicia tiene que ser independiente del poder. ¿De qué poder? Parece que tiene que ser independiente del poder político, pero no independiente del poder económico. Bueno, todas estas cuestiones que se han puesto en cuestión en estos años, nosotros también la tenemos que lograr poner en cuestión en la escuela. Tenemos que ponerla en cuestión en lo que enseñamos, en cómo nos paramos, en lo que decimos, en cómo se organiza la escuela, cuáles son las trayectorias de nuestros alumnos en las escuelas, cómo se aprende, cómo se evalúa. Si nosotros podemos empezar a poner en cuestión todas estas cosas, creo que nosotros vamos a poder empezar a poner en marcha lo que es el movimiento pedagógico latinoamericano, al menos como lo estamos pensando, para una escuela para la emancipación, una escuela que sirva para nuestros pueblos, una escuela que sea una herramienta de transformación de la realidad cotidiana de nuestros barrios, de nuestras provincias, de nuestros países.